María, mira, yo anduve por espacios comunes y me quedé acá con el barrio. ¿Sabés que lo que me perdí es mi imagen? No estoy. No sé dónde me metí. A ver. Sí, yo, igual que antes. ¿Sí? Ah, ¿sabés que lo único la debo haber puesto en otro lado? No sé qué toqué, mira. ¿Y qué ves? ¿Solamente la pantalla? ¿Es solamente la pantalla que compartís? Bueno, ahora en este momento la saqué también. Sí. Espera, ahí la busco de vuelta. Acá estoy, sí, acá estoy. Pero no me veo yo. No sé por qué. Bueno, no importa. No te ves vos. Bueno, No nosotros sí te importa. vemos, igual que antes. Vemos Bueno, lo perfecto. que estás Algo hice presentando. que no sé qué es, pero bueno. Bueno, muy bien. Bueno, podemos retomar ya. Estamos grabando, así que Bueno, cuando vos quieras podemos retomar. empezamos de vuelta. Bueno, la idea ahora es continuar con la otra batería, o sea, hasta más o menos sintéticamente traté de comentarles de la batería ICRA. La ICRA N es una batería que tiene que ver con el acto de habla narrativo y lo que vamos a hacer es a quiénes podemos evaluar. Primero me parece que es importante determinar a quiénes, ¿no? Es decir, son chicos, está pensado como a circuitos mínimos narrativos a edades comprendidas entre 3 y 6 años. Por supuesto, a los 6 años se espera otra destreza narrativa, ¿no? O sea, pero digamos que son chicos que están con compromisos del lenguaje, ¿no? Entonces, entre chicos de 3 y 6 años, especialmente aquellos que bien sean fallas léxico-sintácticas, semánticas y pragmáticas, como también de mayor edad cronológica, pero con un rendimiento intelectual o comunicativo que esté en ese rango. Bueno, para empezar a tomar esta batería tenemos que estar seguros que ya cuenta con el circuito mínimo que habíamos hablado hasta recién, ¿no? Es decir, ya tiene que poder pedir objetos, acciones, dar información, hacer preguntas, llamar, hacer frases mínimas, nominales y verbales, ¿sí? O sea, eso tiene que estar. Si no, todavía no hemos salido del circuito mínimo comunicativo. Y esto que digo, ¿cuándo es? Cuando lo hacemos siempre que la situación comunicativa lo demande, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser, no a veces, tiene que poder usarlo siempre que la situación comunicativa lo demande. Bueno, ¿qué sería esto de un circuito mínimo narrativo? Y poder hacer todo lo que hacemos cuando ya empezamos a conversar, ¿no es cierto? O sea, ya se expande un poco más de esto, ¿no? Tenemos que contar con más elementos. Nuestra experiencia es que no es tan fácil el pasaje, ¿no? De hecho, empezamos pensando que se hacía desde una renarración y no es así. O sea, hay que hacer un camino para lograr el despegue de un circuito mínimo narrativo. Entonces, nosotros lo que fuimos viendo, por ejemplo, este es un caso de un grupo control que tomamos cuando hicimos la validación del ICRA, y nos dábamos cuenta que, bueno, esos chicos ya estaban haciendo un poco más, ¿no? Eran chicos de sala de 3, tenían todos los actos de habla, por supuesto, más o menos alguno, pero por eso nos dio el valor de corte, lo usamos para el grupo control. Y bueno, ¿qué es lo que puede hacer un chico cuando tiene un circuito mínimo narrativo? Puede contar lo que hizo en el jardín, ¿sí? O sea, puede responder de modo coherente preguntas simples vinculadas a acciones cotidianas o objetos de uso frecuente. Puede involucrarse en la dinámica de leer un libro y hacerlo interactuando, o sea, está escuchando, participa, lo puede contar, ¿no? Puede mantener una interacción verbal con pares, ¿no? Esto de que podemos estar hablando de algo que nos está pasando. Tiene que haber un ida y vuelta. Tiene que contar con la atención auditiva mínima que le permita seguir un relato,
¿no? Eso es un circuito mínimo narrativo. Después vendrá la expansión, pero acá es lo mínimo, ¿no? A mí lo que me pasaba es que cuando todos estábamos trabajando los actos de habla básicos, y estábamos contentos porque podíamos lograr un montón de cosas, los padres decían, sí, pero no me cuenta lo que dice en el jardín. No, yo les pregunto y nada, no me dice nada, me dice y cosas sueltas. Y bueno, porque te está dando una información mínima, ¿sí? A lo mejor te dice, no sé, un cumpleaños, no sé, festejó, no sé, algo más sencillito tendría que ser, ¿no? No sé, comí galletita, listo. Pero no me lo cuenta espontáneamente, le tengo que estar preguntando qué pasó, ¿no? El circuito mínimo sería espontáneo, ¿no? Puedo contar que hoy en el jardín jugamos a tal cosa, comimos galletita, hicimos... Tampoco se piensen que esperamos una conversación enorme, pero sí que vaya surgiendo naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer nosotros? Otra vez, un análisis sistemático que sea fonobiológico, porque ahí teníamos que empezar a diferenciarnos lo que puede pasar, ya estábamos acercando un plano, como viene lo narrativo, vienen otros discursos, otros géneros discursivos, que no nos mezclemos con los psicopedagogos, ¿no? Entonces, que empezamos a tomar conceptos de la lingüística pragmática vinculados con análisis del discurso. Siempre se toma en el marco una evaluación neurolingüística y en la medida en que nos vamos acercando más a lo discursivo, vamos a tener que tener en cuenta también elementos de otros planos, ¿no? Porque tenemos que saber cómo está el vocabulario, cómo están los tests que hablan del análisis sintáctico, ¿no? O sea, hay otros elementos que nos van a dar información. El desafío estaba que es cómo rescatamos las variables pragmáticas, lingüísticas, y que puedan ser informadas dentro del plano, el aspecto pragmático. Entonces, el lenguaje espontáneo, que uno lo que quiere es que un chico hable, ¿no? Que converse. Nos dimos cuenta que el espontáneo conversacional era lo último que íbamos a llegar, ¿sí? O sea, es a los que se aspira a alcanzar. Es como nos pasaba con los afásicos, que queremos que vuelvan a tener el lenguaje que tenían antes, y por eso pasamos sin escala en lo pragmático, si buscamos en la bibliografía, al discurso. Bueno, en niños pasa lo mismo, de repente queremos que hablen mucho. Y en realidad la conversación espontánea es el género discursivo que tiene menos red, o sea, es el que tiene menos de dónde agarrarse un chico, y el adulto también, o sea, si no tiene elementos suficientes, va a caer más en el interlocutor el peso. Entonces, nos dimos cuenta que primero había que generar formatos narrativos mínimos para poder llegar a la conversación. Había que pasar por otros pasos. Entonces, esas eran las condiciones que nos dimos cuenta que teníamos que tener en consideración para poder avanzar. Entonces vimos que había 3 áreas de análisis para poder abordar un circuito mínimo narrativo, para ver si lo tenía o no lo tenía y cómo trabajarlo. Y que el primer género discursivo era el de la descripción. La renarración y la comprensión, que era por donde habíamos empezado en un momento, quedó en un segundo plano. No podíamos empezar desde la renarración, de hecho más de una vez nos quedábamos sin nada, porque el chico no podía decir nada cuando le pedíamos que contara el cuento que le habíamos dicho y mostrado recién. Entonces hicimos lo de un cuestionario que sondeaba comprensión, porque si no decía nada, por lo menos podíamos ver qué nos decía a partir de preguntas. Entonces ahí hacíamos una diferenciación entre estructura y contenido, que es una de las diferenciaciones que hacemos nosotros dentro de nuestro instrumento. Y no, ahí es donde tomó relevancia la descripción, ¿no? De hecho, dentro del libro que nosotros publicamos, hay una segunda edición que hicimos en el 2019, donde el foco me pareció que había ponerlo bastante en la descripción, al cual consideramos el eslabón que une el circuito mínimo desde los actos de habla con el circuito mínimo narrativo. O sea, para nosotros, o para mí en lo personal fue un gran redescubrimiento
el peso que tiene el género descriptivo dentro del desarrollo discursivo. ¿No? O sea, no te lo planteamos así, ¿no? Como una tarea que parece tan sencilla, que la usamos siempre en fonobiología, para mí fue redescubrirla desde el peso que tiene en lo pragmático. Y bueno, está la explicación, nos tomamos un autor que viene también de la filosofía, que es Wittgenstein, ¿sí? Que es un autor austríaco. Bueno, entonces, y lo último sería la conversación. Se pueden evaluar en forma independiente, ¿sí? Pero cuando recién salimos del circuito mínimo de comunicación, el primer paso es la descripción. Entonces también hemos creado instrumentos específicos para hacerlo, diseñamos las láminas con determinados criterios, tanto en los tópicos que elegimos, los contextos, son 2 contextos cotidianos, uno de calle y otro de jardín, porque estamos hablando de circuitos mínimos narrativos, entonces son situaciones que tienen que ver con esa edad. Y tiene el instrumento 2, es para el registro de la renarración, para eso creamos un cuento específicamente para evaluar. ¿Qué significa específicamente? Que hemos buscado autores que nos permitieran entender de qué se trata la renarración, cuáles son las modalidades para elicitarlos que se vieron que son las que más propician que esto pueda aparecer. Hay miles de maneras de intentarlo, o sea, eso nos fuimos aprendiendo a medida que fuimos intentando, o sea, como siempre, viene la gran pregunta, queremos investigar, buscamos qué pasa en la bibliografía, qué pasa en lo hecho hasta el momento. Lo primero es eso, ¿no? Para no estar inventando la pólvora, porque a lo mejor siempre uno busca a ver qué se hizo hasta el momento. Y bueno, después lo que hice, bueno, esto de un cuestionario que es para ver comprensión, y después el último fue el análisis registro conversacional. Bueno, estas son las hojas de registro, tiene varias, ¿sí? Este es del instrumento, a ver, este es del 2. A ver, acá que estamos, sí. Que tenemos la parte de renarración, hay una guía que es para el análisis episódico, porque nos dimos cuenta, un año hicimos un trabajo con residentes del Hospital Ramos Mejía, que fue muy interesante, y ahí nos dimos cuenta que ellas no podían sacar la estructura episódica. Entonces nosotros en el hospital sí, porque estábamos acostumbrados, teníamos los códigos armados, pero cuando lo trataron de tomar residentes del Hospital Ramos Mejía, un hospital distinto al nuestro, no podían. Entonces diseñamos una guía para poder determinar de qué hablamos cuando tenemos un episodio completo, incompleto o ausente, ¿sí? Y con esa guía funcionó. Y después tenemos el cuestionario. Este es el cuento, es un cuento que está grabado, ¿no? Y tiene imágenes. Usted, la fonobióloga, no tiene que hacer nada, simplemente se activa. ¿Por qué se hizo esto? Porque está comprobado que la manera de elicitar la renarración influye en la forma que tiene de renarrarse. A todos nos parece que decimos lo mismo, pero no decimos lo mismo. Entonces, la mejor manera de controlar las variables es o las anotamos, como nos pasa a nosotros con las consignas que les damos a los padres para el instrumento 1, que están en las hojas de registros, las consignas, o, en este caso, que es la grabada, se activa y ya está la consigna grabada, no tienen que hacer nada. Lo único que tienen que saber es cómo ayudar para elicitar después, cuando tiene que renarrar, sin agregar información nueva, ¿sí? Porque una de las cosas que tendemos a hacer siempre los adultos es a completar lo que el otro no puede hacer. Entonces, cuando la renarración cuesta, que suele suceder muy seguido, empezamos a patinar mal los adultos, empezamos a completar información, entonces ahí sí hay que fijarse lo que vimos nosotros. Este sí tiene mucho análisis previo, de que hicimos análisis psicométrico pilotos, que el ICRA tiene mucho de prueba piloto, pero después ya nos largamos directamente a la parte psicométrica. Nosotros, en la parte del N, el análisis fuerte de validación psicométrica lo vamos a hacer cuando terminemos con el LR. Pero este tiene muchos pasos intermedios
que lo han hecho pulir mucho, mucho, mucho. Y eso está bueno porque las pruebas piloto de renarración van a ser mucho más complejas. El análisis discursivo es muy complejo, ¿sí? Entonces está bueno que cuando nos larguemos a hacerlo al corpus, el corpus real, que hay mucha cantidad de información, sepamos que ya está pulido, porque si no después desandar en investigación es muy complicado. Bueno, entonces el cuento está así y les muestro dibujos de los 3 episodios más fuertes, que es el inicial, es el problema de ese cuento, está pensado en estos colores, queríamos que fueran tranquilos, queríamos que fueran más bien, digamos, sin nada que llamara demasiado más la atención que otro, y el final, ¿sí? O sea, hay 3 episodios que son muy importantes, que es el inicio, el problema y el final, les muestro esos dibujos, pero hay más. Bueno, entonces, ahora, de esto yo les puedo profundizar mucho más, porque cada hoja tiene su hoja de registro, tiene su estructura, tiene el marco teórico. O sea, les cuento más medianamente qué consiste. Si ustedes quieren, ustedes me preguntan y yo les comento para ampliar. Pero no quiero detenerlos tanto porque si no va a llevar mucho tiempo. O sea, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer sobre esto? No hay preguntas, María. Bueno, listo, ¿sí? O sea, lo que quiero que les quede claro es que son 3, digamos, está el instrumento 1, que es de descripción, el instrumento 2, que tiene 2 partes, que es de renarración y de comprensión de lo renarrado, porque nosotros tenemos la división entre estructura y contenido, ¿sí? Entonces, es importante sondear si el chico no lo pudo renarrar, a lo mejor tiene dificultades en el manejo de la estructura del relato, pero a lo mejor lo pudo fijar el contenido y a partir de las preguntas que están hechas de una manera determinada, por ejemplo, no pueden dar respuesta si no, sino que tiene que tener una frase de respuesta, está hecho en el orden en que fue relatado el cuento, o sea, respeta la estructura episódica. En muchas ocasiones, en chicos con dificultades para expresarlo lingüísticamente, la estructura narrativa, con ese andamiaje que se le va haciendo con el cuestionario, lo pueden hacer. Y de hecho, más de una vez, a partir de una pregunta, renarran todo el cuento. ¿Sí? Entonces necesitan una apoyatura, necesitan una estructura, y ya me da una pista para poder marcar objetivos del plan de tratamiento. Bueno, y bueno, después está la conversación, que tiene como gran foco la coherencia, ¿no? Porque en el discurso conversacional hay respetos de tópicos, hay turnos, hay iniciativa verbal, que es distinto de la intención comunicativa. Todas esas variables son las que después me van a permitir a mí analizar dentro del plano pragmático el discurso conversacional. Bueno, vamos al ICRAR. Este es el último que surgió a partir de un Ateneo, por eso es tan importante los espacios de discusión, ¿no? En el cual hablábamos de pacientes afásicos y la pregunta fue, ¿cómo se evalúa lo pragmático? Y bueno, eso motivó que empezáramos a buscar. Nuestros primeros trabajos hablaban de un ICRA-M, porque pensábamos que era para gente mayor. Estábamos pensando en personas que se les deterioraba. Mi gran inquietud era, ¿hasta cuándo un terapeuta del lenguaje tiene que trabajar con un paciente que tiene un deterioro? ¿No? Entonces yo pensaba, la verdad que para mí lo importante es que esté cómodo comunicativamente y que con poco haga mucho. Entonces la pregunta fue, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace un paciente que pierde su lenguaje, que lo va perdiendo? ¿A dónde pondría un fonoaudiólogo el foco? ¿No? Y mi respuesta fue en un circuito mínimo de comunicación. O sea, que con poco puede hacer mucho y que los familiares también, los cuidadores, sepan con poco que haga mucho, que lo ayuden a que esto pueda aparecer, ¿no?
Y también ir midiendo esa severidad, porque va a llegar un punto que la persona que tiene un deterioro, no hablamos de una fásico secuelar, sino un deterioro, ¿no? Que va a necesitar estar tranquilo. Y vamos a tener que decir, hasta acá llegó el tratamiento fonobiológico. Pero la idea es hacerlo con puntajes, con valoraciones, porque si no estamos hablando otra vez de algo que queda en el plano de la conversación, de lo que a mí me parece. Entonces, bueno, de ahí fueron surgiendo las puntas. ¿Cómo hacemos para ver un circuito mínimo de comunicación en un afásico severo? ¿Qué pasa en el que se va deteriorando? ¿Cómo hacemos para que los cuidadores sepan cómo propiciarlo para recuperar lo básico? No ir hacia lo discursivo, parar acá. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fallas severas pragmáticas en un afásico? Esas son las preguntas, ¿no? Si ven, cada pregunta surgen temas para investigar. O sea, como que son todos interesantes para seguirlos adelante. Entonces, ¿a quiénes podemos evaluar con la batería ICRR? ¿A todo afásico? No. Se evalúa a pacientes que, digamos, tienen un deterioro severo. O sea, han perdido lo elemental, ¿no? Esto de no pueden ni pedir, ni decir sí, ni no. Hemos cambiado también los actos de habla, son distintos, ¿no? Los actos de habla son la afirmación, porque es tan importante en adultos, ¿no? El sí y el no. La afirmación, el rechazo, el pedido de objeto, el pedido de acción, el pedido de información, el saludo también, ¿sí? Dar información, no sé si ya lo dije también, bueno, son esos los actos de habla, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a recordar. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo se nos despegó nuestro trabajo? A partir de una nena de 12 años, que llegó al hospital porque nosotros veníamos con la M, ¿no? Mayores, mayores, mayores. Entonces, ¿qué pasó? Vino con un cuadro de una infección que terminó en una encefalitis. Bueno, se fue complicando, perdió su lenguaje. Entonces nos llaman para verlos, y entonces yo cuando veo la situación, yo digo, no, acá lo que hay que hacer es ayudarlos a recuperar lo básico, o sea, antes de comunicadores, antes de lo que sea, recuperemos los gestos, recuperemos lo que tiene. Y a partir de esa paciente, porque fue mejorando a partir de la medicación, fue mejorando, estábamos apostando que era algo que iba a avanzar, digamos, no es un deterioro que ya sabemos que no tiene vuelta, ¿no? Pero los papás, nos empezamos a dar cuenta que los papás empezaron a notar que con las pautas que les dábamos, ellos sentían que podían hacer algo para que esa nena volviera a usar lo que ya tenía, no es que había perdido todo. Y eso mejoró la actitud de los padres, y al mejorar la actitud de los padres, y empezaron a activar, digamos, ese circuito. Entonces el tema cambió y dijimos, no, acá no es cuestión de edad, es cuando ya un sujeto tiene desarrollado el lenguaje, tenemos que trabajar, si lo perdió, en la recuperación. Por eso es R, no es de revisión, sino como se suele hacer en los test, sino que es de recuperación. Entonces, cualquier persona que haya desarrollado el lenguaje y que lo pierda, o sea, que no cuenta con un circuito mínimo de comunicación, lo perdió, vamos a trabajar para recuperarlo. En el caso de pacientes que tienen muchas limitaciones, que es un deterioro, vamos a tratar de recuperarlo y sostenerlo. ¿Sí? Y vamos a ser claros con los familiares, con los cuidadores. ¿A dónde estamos parados? ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué actos de habla? Y cómo ellos tienen que ayudar en lo cotidiano para propiciar que esto se recupere o se sostenga. Entonces, ahí está la fuerza perlocutiva de vuelta. ¿Sí? O sea, esto no se sostiene solo desde un entrenamiento, desde un objetivo que yo estoy trabajando en sesión. Acá hay una dinámica que tiene movimiento y que sigue en la casa, en lo cotidiano. Bueno, entonces tenemos, por un lado, el instrumento 1, que tiene que ver con qué. Voy a registrar y analizar los actos de habla básicos en pacientes con compromisos severos del lenguaje. Este lo voy a hacer sistemáticamente.
lo vamos a grabar, ¿sí? O sea, este se graba tal cual como, no sé si yo lo aclaré en el instrumento 1, que se graba. En el instrumento, en el A, ¿no? En el batería y CRA. En el N, lo que yo no les aclaré, perdón que vaya para atrás un poquito, es que el descriptivo se filma y la renarración no. Ya comprobamos muchas veces que la renarración filmada no da los mismos rendimientos. La renarración se graba, es audio. Por variables que todavía no hemos terminado de identificar muy bien, pero que seguramente tiene que ver con la comodidad comunicativa, la renarración se inhiben. Hay una inhibición que no pasa con la descripción. Así que bueno, es interesante, se lo transmito porque son cosas que estamos probando y estamos confirmando y que las vamos a tener muy en cuenta cuando hagamos ya la definitiva, que es la validación, ¿no? Bueno, después tenemos un registro informal de los actos de habla vacío. ¿Qué sería eso? Cuando el paciente no se lo puede filmar. O sea, nosotros estamos haciendo la validación centrada en este instrumento, que es el 1. ¿Por qué? Porque ahí estamos trabajando con la validación de un guión, que ahora les voy a mostrar, y que tenemos que confirmar que estamos con el grupo control y patología, ¿no? Y el grupo control, que estos actos de habla, estos 8 actos de habla básicos, de la manera que lo vamos propiciando, que es una actuación que hacemos con el paciente no tiene casi que darse cuenta que lo estamos evaluando, que estamos propiciándolo bien. ¿Y cómo nos damos cuenta? Si en sujetos control este guión funciona bien, o sea, aparecen los actos de habla, significa que cuando no aparezca en un sujeto de patología, no es por la patología, es por la patología y no porque están mal propiciados. ¿Entiende? En eso consiste la validación. Esa es otra cosa que les quiero destacar respecto de la investigación. La investigación, ¿qué es lo que propicia? Digamos, que uno vaya, como analizando si lo que yo estoy diciendo que estoy midiendo, lo mido de verdad, ¿no? O sea, que no sea una cosa suelta. Bueno, después tenemos la competencia comunicativa. Por ejemplo, el registro informal es el que se usa en pacientes internados. Un paciente internado no se lo puede filmar, porque afectaría directamente la comodidad comunicativa. Después tenemos la competencia comunicativa actual, que es un cuestionario, que ahí lo que vemos es cómo están los actos de habla en este momento, y la competencia comunicativa premórbida, que tiene que ver con la comunicación anterior, digamos, cómo era ese paciente antes de la ACV, antes de lo que le está pasando, ¿no? Porque también nos dábamos cuenta que a veces la familia misma tiene un imaginario de un paciente ideal, ¿no? Y nosotros de alguna forma respondemos a ese imaginario. Otra vez, para salir de la anécdota, ¿no? A ver, ¿de quién estamos hablando? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Este es el instrumento 1, esta es la hoja, ¿no? Es decir, es el análisis y registro de pacientes con compromiso sobre el lenguaje. Este es el que se va a validar. Este va a ser el guión que se va a validar. Vemos qué intermediarios y qué estrategias tenemos que usar para elicitar estos 8 actos de habla básicos y le damos forma de guión. ¿Por qué? Porque de esta manera lo uso yo, lo uso un fonoaudiólogo de Ushuaia, lo uso un fonoaudiólogo de Córdoba, lo uso un fonoaudiólogo de donde sea, y tiene que ser lo mismo. Y tiene que pasar lo mismo. Si no, queda muy azaroso, no sirve. Y otra vez, ven que están también los actos de habla en la hoja de registro y agrupados por producción paralingüística, lingüística y prelingüística. Bueno, ven que este formato vuelve a ser parecido al del ICRA, porque estamos otra vez con circuitos mínimos. En cambio, el narrativo, el del ICRA-N, no, es diferente, es otro tipo. Tiene un tiempo determinado, el ICRA también, todos tienen un tiempo determinado. En pragmática no se puede hacer muy largo. Cuanto más grabo, cuanto más estoy mejor, no. Porque se cansan. ¿Sí? Hay un cansancio que afecta la comodidad comunicativa y baja la intención comunicativa. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los tiempos.
Espérate, vamos acá, se graba, se filma. Ahora, con el instrumento 2 no se va a grabar, filmar, se va a grabar en audio también, ¿sí? Porque no tenemos la posibilidad de filmarlo. Y si yo no lo puedo filmar, no voy a sacar cuantificaciones igual, va a ser diferente, ¿sí? Va a ser más general. Pero tengo que tener la rigurosidad de las variables, que ya lo voy a tener con el instrumento 1 hecho. Bueno. ¿Qué es el guión? El guión nosotros lo presentamos en la primera parte de así estamos en pleno, hace años que estamos trabajando ni bien terminamos con la presentación del libro, en el 2016, ya ahí tuvimos la aprobación del protocolo para hacer el análisis psicométrico, la validación del ICRA-R. Y lo que pudimos ver es que teníamos que tomar una punta, y la punta es esta, es la validación del guión del instrumento 1. También fuimos decantando los ítems que no iban de la hoja de registro, la forma de evaluar, la forma de tomarlo. Bueno, tuvimos todos, a ver, desde el 2017, 2016, estuvimos con pruebas piloto, y bueno, estamos en la etapa final, digamos, de lo que es la validación en sí misma. O sea, lleva muchos años, encima en el medio tuvimos la pandemia, así que bueno, eso llevó más. Y bueno, forman parte del equipo, las demás fonobiólogas que están acá. Si bien lo empezamos en el 2016 y está, digamos, publicado en el libro también, tenemos una publicación también escrita que ahora les voy a mostrar para que ustedes la puedan bajar desde la página. Entonces, ¿qué son? Son formatos semiestructurados de interacción, que son sistemáticos, que permiten propiciar la producción verbal y no verbal de 8 actos de habla básicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estos son intermediarios y hay ciertas condiciones mínimas, siempre. En todas las baterías nuestras hay ciertas condiciones mínimas para poder implementarlos. Y aparte de esto, bueno, ¿cuáles son? Este guión hay que implementarlo de esta manera, digamos, tiene que haber una persona también que acompañe, hay una organización espacial, tiene que haber un contacto visual que me permita en esa interacción, hay elementos que voy a usar con la estrategia de sabotaje para poder lograr determinados actos, los 8 actos de habla, ¿sí? Y también hay un tiempo específico de evaluación. Eso es lo que estamos trabajando en el guión y lo que estamos contrastando, probando, y es lo que va a quedar validado. Bueno, a partir de esto que saquemos de acá, con este guión y instrumento 1, vamos a tener grados de severidad que ahora se los voy a mostrar. Pero primero les muestro los cuestionarios. Otra vez, volvemos a la fuerza perlocutiva, o sea, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué le pasa al interlocutor? ¿Qué le pasa? No necesariamente es el referente de interacción, pero sí el que está con la persona. A partir de los cuestionarios tal vez podríamos sondear si hay referente de interacción o no. Hay dos. Uno tiene que ver con la competencia comunicativa premórbida, que ven que esto que pusimos acá es como para ver, hay gente que siempre fue agresiva, no es por la CB. Hay gente que siempre fue apática, no es por la CB o por el deterioro. O sea, se empeoran tal vez, pero hay cosas que son de base. La gente no viene toda comunicativa, feliz, con lenguaje y después una fase y cambió. Pero a veces ese imaginario está. Entonces está bueno sondearlo, ¿no? Para que después cuando hablemos con los familiares, con los cuidadores, recuperemos en la persona real y a partir de ahí ajustamos objetivos a lograr, ¿sí? Entonces, bueno, ¿en qué consiste? El cuestionario tiene ítems que tienen que ver con competencia comunicativa premórbida, que van llenando, ¿no? Y entonces a partir de ahí sacamos información. La competencia comunicativa actual tiene que ver, se usa solo en las afasias severas, se puede usar en cualquier paciente, afásico, cualquiera puede usarse. En cambio, en las severas solamente se puede usar la competencia comunicativa actual. Si usamos en un paciente que tiene una afasia que no es de las severas, no nos va a servir, porque va a tener el circuito mínimo comunicativo, no tiene sentido, te va a decir, claro que hace todo esto. ¿Sí? Entonces, no. Y otra cosa importante, los cuestionarios cuando se presentan en pacientes internados,
se los leemos, no se los damos. Nos demos cuenta que no es beneficioso dejárselos, ¿sí? O sea, está bueno acompañarlos en el llenado, porque es una situación muy compleja, muy aguda, un cambio muy grande, a lo mejor de un momento para el otro, y dejarle ese cuestionario es como dejarle toda la severidad solo para que la analice. Entonces es mejor, otra vez, para cuidar la comodidad comunicativa, en este caso, del interlocutor. Aparte, esta que tiene que ver con competencia comunicativa actual, va a ayudar para que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de actos de habla básico, porque son preguntas específicamente para eso, para que ellos ya empiecen desde el primer día, desde la internación, a no asistir y así a propiciar, para que estos actos de habla aparezcan. Estos son los criterios pragmáticos de severidad, ¿sí? Los van a encontrar dentro del artículo. Todo esto está publicado, lo publicamos en una revista chilena, antes de la pandemia, o ese año, me acuerdo, y están. Así que lo que sí va a cambiar de ese artículo es el guión, porque el guión lo seguimos contrastando y entonces ese va a tener cambios. Pero después lo demás está todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Valoraciones. Podemos ver dentro de otro concepto importante, ¿qué es severo? Severo es mucho, o sea, no es lo mismo, hay severos y severos. Hay severos que me van a decir hasta acá llegó mi tratamiento. Y hay severos que me van a decir, no, vamos a seguir porque tenemos mucho para trabajar, ¿sí? Hay severos que van avanzando y siguiendo en la severidad, porque una persona que tiene un circuito mínimo de comunicación es severo, eso hay que aclararlo. Una persona adulta, una persona que ya desarrolló el lenguaje, que solamente pueda decir sí, no, vení, dame agua, abrí la puerta, ¿qué es esto? Y un par de cosas más, sigue siendo severo. Pero es funcional en cuanto que ya recuperó un circuito mínimo de comunicación y va a poder funcionar. Pero dentro de esto, por eso dentro de la escala de severidad, en la valoración 4 es que tiene el circuito mínimo de comunicación. Pero tenemos todos esos pasos para ir midiendo, ¿sí? Entonces, uno se puede sentar a hablar del plan de tratamiento con el profesional o con el paciente y decirle, estábamos en este paso de valoración y ahora estamos acá. Entonces, le vamos diciendo cómo vamos en esta hoja de ruta. Incluso le mostramos en la hoja de registro, o sea, podemos tener todos esos elementos para que ellos entiendan. ¿Por qué? Otra vez, la intensidad conceptual, tienen que entender lo que estamos haciendo para involucrarlos, para tener adherencia. Si los familiares piensan que ya está todo perdido, no van a ponerle, digamos, las fichas para avanzar, ¿no? Ya está. En cambio, si uno le va diciendo que esto estamos acá y qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a llegar, es otra cosa. Ahora, si yo estoy acá y voy para acá y voy para acá y me estanqué acá y no puedo avanzar y estoy tratando, y habrá que ver cómo seguimos, ¿sí? O sea, no es lo mismo cortar un tratamiento porque me parece que haber medido, valorado, planteado objetivos y después decir hasta acá. Es otra cosa. Bueno, con respecto al protocolo para la validación de los instrumentos, es un trabajo arduo, de mucho tiempo también, pasó por el CEPI, ese es el del Comité de Ética. ¿Ven? Les muestro cómo todo lleva tiempo, ¿no? Mucho tiempo lleva. El tema es sin prisa, pero sin pausa. ¿Sí? O sea, ponerse los objetivos, porque si no, el tema para mí lo peor es cortar. ¿Sí? O sea, porque cuando se corta, ya después se pierde la línea. Por eso es, bueno, es más, el tiempo a veces ayuda para decantar conceptos, para reubicarlos, porque lo veo en un paciente un día. A lo mejor lo tengo hace un tiempo y no lo puedo resolver y un paciente me da luz para poder resolverlo. Bueno, y estamos en esa etapa, ¿no? Estamos ahora viendo el final. Este es el artículo que lo van a ver, o sea, dentro del ICRA-R, acá dentro de la página, lo buscan, ver artículo, cliquean y baja. ¿Sí? Así lo pueden leer más tranquilos, que hemos hecho, digamos, un trabajo conjunto
dentro de la gente que está trabajando en el equipo. ¿Qué es lo que vamos viendo del proceso de validación? También contarles esto. Bueno, el acuerdo entre jueces vimos confiabilidad y nos dio un muy buen resultado, digamos, como que en adultos sanos, el guión se hace en 5 minutos. 5 minutos, porque es un circuito mínimo. O sea, se va generando la situación y sí, no, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hago? Ah, esto es lindo. En 5 minutos sale. Pero para llegar a esos 5 minutos tardamos 5 años. O sea, como que es como que ese todo llega de canta, pero lleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces, se vieron por dominios, o sea, que cada acto de habla es una dimensión, y se vieron, bueno, que había dos, dentro de lo que estuvimos haciendo, que estaban con menos claros cómo los propiciamos. Entonces, ¿qué hicimos? Mejoramos, por eso les dijimos que el guión va a tener modificaciones respecto del que está publicado. Porque vimos que estos dos había que reforzarlos. Lo mismo nos había pasado con el instrumento, los instrumentos de la batería crash. Con el instrumento 1 nos había pasado lo mismo. Estos dos están como muy pegados al principio y parece que estamos propiciando pedido de acción y siempre estamos con pedido de objeto. Así que nos pasó lo mismo. Hay muchas similitudes entre adultos y niños en esta etapa de actos de habla básica. Y acá lo vemos, ven que los puntajes son muy elevados y acá tuvimos la dificultad. Para eso se hace la parte psicométrica, para mirar, para analizar cuantitativamente dónde está la dificultad. Tuvimos 4 jueces, o sea, los mismos sujetos, analizados por 4 fonobiólogos que están formados en el tema, para ver si analizamos las mismas variables. Y acá es donde estaba la dificultad y eso es lo que estamos corrigiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dio? Que bueno, que tenemos fortalezas, el 93% está dando, está bien, o sea, no hay diferencia, o sea que el guión está fuerte, pero les digo, nos lleva desde el 2016 que estamos viéndolo, así que es como que, y ya veníamos con los conceptos de antes, o sea, los guiones estamos viéndolos desde acá. Bueno, entonces se vio la necesidad de desarrollar un guión específico también para pacientes internados, porque bueno, si bien vamos a propiciar lo mismo, las hojas van a ser, las variables va a ser, la internación requiere algo en especial, hay intermediarios que se modificaron, se especificó la necesidad de filmar la díada, o siempre tiene que haber, o en algún momento tiene que haber un tercero, se necesita firmar, y siempre o se filma la díada, siempre se filman díadas en pragmática, nunca la cara del paciente solo, no nos sirve en pragmática. Siempre tiene que estar contacto visual, orientación del cuerpo, o sea que la díada es importante. Bueno, esto de la efectividad en afasias severas del cuestionario de competencia comunicativa actual, que no tiene sentido optárselos a otros. Bueno, y esto del cuestionario con competencia así premórbida para distintos perfiles. Ya vamos terminando. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aportar con el método? Es, digamos, sistematización, instrumentos propios, validados, que tengan que ver con nuestra mirada fonoaudiológica dentro del marco neurolingüístico, lo que hacemos en la evaluación y el abordaje terapéutico, diferenciarnos cuando trabajamos con un paciente, bueno, ¿qué hace un psicólogo, qué hace un TO, qué hace un fonoaudiólogo? Tomar las variables neurolingüísticas. Lo pragmático se mezcla muchas veces con lo conductual, con lo emocional, con otras cosas, con habilidades sociales, y hay que separar, ¿no? Separar, y a partir del concepto de acto de habla pudimos, digamos, como tomar bastantes puntas en esa dirección. Bueno, y esto de ir desde la evaluación al tratamiento, es decir, todo el análisis que vamos haciendo en las hojas de registro se transfieren a objetivos del plan de tratamiento. O sea, es un trabajo de análisis un poco minucioso, minimalista, pero que después ya tenemos el plan de tratamiento también y nos permite poder mostrárselo a los cuidadores, ¿no? O sea, como que te da un diálogo entre el análisis de los conceptos, análisis, abordaje terapéutico y esto de la intensidad conceptual que la vamos a transferir en el contexto. Entonces, a modo de conclusión, digamos, este es un método que abarca, digamos,
la intención comunicativa tanto en niños como en adultos, pero desde la mirada de los circuitos mínimos, ¿no? Circuito mínimo de actos de habla, circuitos mínimos narrativos y circuitos mínimos para recuperarlos o sostenerlos en pacientes severos. A futuro, a lo mejor en severos, pasamos a lo discursivo, ¿no? El circuito mínimo discursivo de los severos, de los afásicos. No estamos en esa instancia. En este momento todavía no. Destacar, antes de terminar, algunos conceptos importantes. El aspecto pragmático se evalúa en dos planos, verbal y no verbal. No porque yo me haga entender con gestos lo pragmático está bien, no es correcto poner en el plano de lo pragmático está bien. ¿Por qué? Porque se entiende, con los gestos se hace entender, porque yo le entiendo, no. ¿Sí? O sea, lo pragmático tiene que ser decodificado por cualquiera. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un plano lingüístico y un plano no verbal. Y que tiene que ser evaluado y analizado de modo sistemático y con valoraciones cuantitativas y cualitativas. No quedan en el plano de la palabra así narrada nada más, ¿no? Importante, ¿no? No por contar con un compromiso pragmático no es condición suficiente para que se le asigne a un paciente un diagnóstico determinado, como es el del espectro autista, que es lo que pasa ahora, ¿no? Es la gran bolsa de gato de este momento. Entonces, con el tiempo esto no va a pasar más, seguramente. No va a ser esta, va a ser otra. No importa, los diagnósticos cambian, las bolsas de gato cambian, pero lo que no va a cambiar es que el aspecto pragmático forma parte del lenguaje. Y que los terapeutas del lenguaje, los fonoaudiólogos, los neurolingüistas, tenemos que analizarlo sistemáticamente. Eso no va a cambiar. Los diagnósticos van a cambiar. Y por otro lado, hay que verlo como lo que hacemos con lo fonológico, con lo léxico-semántico y lo sintáctico, ¿sí? Por lo tanto, puede estar en cualquier otro paciente, o sea, no solamente, no es privativo de nada, y a la vez hay distintos tipos de dificultades pragmáticas, no es que todo igual, no es lo mismo un desvío que un retraso, que un trastorno, así como nos pasa en el fonológico, en el léxico-semántico o en el sintáctico, verlo igual. Bueno, tener en cuenta que para desarrollar un circuito narrativo tengo que pasar primero por un circuito básico, ¿sí? O sea, si no puedo sortearme estos pasos. ¿Por qué? Porque el criterio de progresión es muy importante, ¿sí? Entonces, el abordaje pragmático del lenguaje requiere, si vamos a plantearnos en lo discursivo, o sea, hay que meterse en el análisis discursivo, ¿sí? Entonces no es un territorio realmente fonobiológico. ¿Por qué? Porque es la pragmática, así como tiene el acto de habla, ese acto de habla se va expandiendo, se va complejizando y termina en el acto de habla narrativo. Entonces los fonobiólogos que nos dedicamos a la neurolingüística, nos tenemos que poner a estudiar gramática y discurso y hacer análisis discursivos, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene de bueno esto? Que me va a permitir medir, me va a permitir analizar, me va a permitir trabajar mejor y va a ser bien fonobiológico sin caer en temas psicopedagógicos, ¿sí? Ese es el gran desafío. Para terminar, el tema del importante rol que tiene el fonoaudiólogo para evaluar la competencia comunicativa verbal y no del paciente en el marco de la evaluación completa del lenguaje y el aporte que hace el diagnóstico fonobiológico para el diagnóstico diferencial. Me parece que eso es muy importante. Bueno, y para finalizar, una frase que a mí me acompañó toda la parte de cuando empecé a abordar este desafío de las validaciones, que es un mundo en sí mismo. Estaba leyendo la vida de esta obra, que se llama Galileo Galilei, de Bertolt Brecht, y me encuentro con esta frase que dice que, bueno, una de las causas principales de la miseria de las ciencias es su supuesta riqueza. Su objetivo no es abrir la puerta a una sabiduría infinita, sino poner límites al infinito error. Entonces, uno ahí se queda tranquilo, porque lo que estás tratando de hacer es eso, poner orden, que no haya tanto error. El error va a estar siempre, siempre vamos a lidiar con eso, pero sí ponerle límites, organizarlo, ¿no? O sea, saber dónde estoy parado respecto de esto, medir, eso ayuda, ¿no? Bueno, y este es, digamos, el cierre.
les dejo las formas en que nos podemos comunicar, ¿no? O sea, tanto la página, ahí también tenemos un correo, ahí informamos sobre los cursos, informamos sobre las cosas nuevas que vamos haciendo, todas las publicaciones, o sea, la idea es que esto sea dinámico, que fluya, todas las cosas que vamos viendo que no funcionan más y que vamos viendo bueno, que aportó otra cosa. Y bueno, y después por Instagram y Facebook estamos activando como todas las semanas, subiendo algún concepto, algo que pueda como otra vez vincular con lo que es la comunicación, lenguaje, pragmática, ¿no? Bueno, así que muchas gracias a todas. Gracias, María, muchas gracias, muchas gracias. Mucha info, mucha info. Mucha información. Lilia también se tiene que retirar. Y todos, sí, porque todos tienen que hacer sus cosas. Y Marisa también. Yo estoy de secretaria porque María no maneja muy bien el Meet. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacerle? Y delante del video, sí. Para un día bien, claro, sí, cierto. En junio profundizamos, dice Felipe. Pamela dice, muchas gracias por la generosidad, soy de Colombia. Ay, mira. ¿Tienen pensado hacer adaptaciones de la prueba para otros países? Pregunta Pamela. Bueno, sí, tendrá que hacerla alguien. Pamela, es tu tarea entonces. Sí, claro, son trabajos, ojalá, son todas cosas para poder trabajar para él. Bueno, eso es una línea, digamos, ¿no? O sea, como que sigue para adelante. Felipe dice que... perdón, María, perdón. Sí, no, dale. No, un comentario que Felipe dice que quiere las dos baterías, la A y la N. Bueno, una cosa que yo no les conté es que, bueno, en el libro, digamos, el que está, el del método ICRA, tiene adjunto un material que contiene las hojas de la batería R y el N, ¿sí? O sea que eso, si ustedes lo piden, está ahí, digamos, está dentro del libro. Lo único que tienen que saber es que, bueno, la N tiene análisis psicométricos hechos, la validación no está terminada, pero se usa, se puede implementar, o sea, lo importante son los conceptos. Lo que no van a tener es una curva con un valor y demás, porque de hecho hay que pensar cómo sería una curva para la parte narrativa, ¿sí? Hay que poner manos a la obra. Y sí, claro que sí, por supuesto. Yo siempre, aparte, cuando doy los cursos así, siempre me interesa mucho la prevención. Por ejemplo, con la gente de Comodoro que estuve una vez, están haciendo talleres, qué sé yo, como que todo mueve, me parece que está bueno. Así que bueno, en el libro tienen material, o sea, ahí pueden ir viendo, lo único, bueno, está en proceso de cambio algunas cosas, pero lo que vamos cambiando lo subimos a la página, así que eso se ajusta. Así que bueno. Buenísimo. Patricia destaca la constancia, y sí, la verdad que sí, la constancia y la construcción, y este relato que vos hiciste de, bueno, empezamos por aquí, tuvimos que resolver acá, deconstruimos en este punto, nos dimos cuenta que, y modificamos, realmente es como se construye y es súper valioso, e insisto, poco frecuente en esta área de la disciplina, así que doblemente valioso, María. Sí, es cuestión también de tener, a ver, el tema de, si uno encuentra un concepto fuerte, eso te da también, ¿no? Porque es como el mito del Minotauro, ¿no? Eso del hilo, yo siempre se lo comparto a la gente que quiere hacer investigación. Es el hilo de Ariadna, ¿no? Es decir, uno para no perderse en un laberinto, tenés el hilo. Entonces ese concepto te va sosteniendo. Aparte, qué sé yo, es como lindo tener un concepto que te guía como para poder seguir profundizando. Y bueno, es eso, digamos. Como que bueno, siempre me pareció interesante y bueno, yo tengo que agradecer también la generosidad de Rosa María, que es la lingüista con la que trabajé muchos años discutiendo temas y demás, que para nosotros nunca pensamos en terminar en un método. Nuestra intención fue juntarnos para pensar lenguaje. También está bueno eso, de no tener como objetivo armar algo, porque es como que está bien tener objetivos a corto plazo, pero no un producto.
¿no? Un concepto, Claro, ¿no? Me parece que eso es más claro. motivante. Y si eso entusiasma a más gente, mejor todavía, porque te ayudas más en las postas en el tiempo, ¿no? O sea, te Claro. cansás, viene gente más joven a lo mejor, aunque, bueno, las cosas intergeneracionales son buenas porque la gente joven trae otras cosas, ¿no? Otras miradas, y a veces los que hace tiempo que estamos en algo tenemos la experiencia, ¿no? De las cosas que ya no funcionaron. Entonces, es como que, pero una renovación de mirada está buena por esto que decía también, ¿no? El paradigma cultural está cambiando tanto de la comunicación que hay cosas que nosotros las vemos desde otro ángulo. Y bueno, Claro. con más, a lo mejor algunas con Sí, más sí. calma, porque ya las miramos de otro ángulo, y otros la ven como, no las pueden ver porque están metidos en lo que están haciendo ahora, ¿no? Pero de esa interacción, pero eso es lo que tiene de bueno también estar en la facultad, con alumnos o con residentes, ¿no? Porque Claro. te traen la mirada distinta. Pero los tiempos de espera son más cortos en las generaciones nuevas. Totalmente. Esa es una Totalmente, cosa. pero bueno, tiene su parte positiva también. Sí, pero yo Sí. insisto que la Bueno, un plus de investigación a complejidad veces. ¿Cómo? que es un plus de complejidad que tiene la pragmática, que es altamente variable de acuerdo a la evolución cultural y las Bueno, diferentes claro. culturas, ¿no? Sí, sí. Pero el lenguaje es Sí. así. El lenguaje es así. Fíjate cómo cambian también algunas producciones fonológicas, algunos términos que dejan de estar, Sí. algunas formas de expresar sintácticamente. O sea, es el lenguaje que cambia siempre, ¿no? Pasa que la pragmática, como es el uso, es el más sensible. O sea, es como que ahí la vida ya se siente. Está, sí. Pero bueno, a mí me parece que el concepto, las tres fuerzas del acto de habla, es como que le dan el movimiento que tiene como esencia el lenguaje, ¿no? O sea, es dinámico y se construye con otro. No es un monólogo lo que hacemos, ¿no? No son sonidos, palabras y frases. El otro que hace con esto es muy importante, ¿no? De hecho, no sé, yo siento cuando escribo algo, yo estoy pensando en un interlocutor también, ¿no? Entonces, en eso ya la fuerza perlocutiva existe en el momento en que estoy tratando de expresarme, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. Bueno, muchos halagos, muchos comentarios muchas gracias halagadores a para todos, vos les por tu agradezco mucho trabajo, todas las por la palabras que generosidad voy compartida. leyendo por acá abajo. Así que bueno, si Dios quiere nos veremos pronto allá. Así que bueno, Si Dios ojalá. quiere, nos vemos el próximo mes para profundizar un poco Bueno, más sí de va a todo ser esto. un gusto poder Bueno, estar María, allá y bueno, que podamos conocernos. Bueno, personalmente a veces es más fácil, ¿no? Porque uno puede como ampliar alguna cosa puntual, mostrar las hojas, qué sé yo, es como que la virtual yo trato de poner pedacitos porque si no se ven, o sea, es como que queda todo. Pero bueno, claro.